Muchas gracias, Analu. Y es que con las vacaciones, con los niños en casa, a veces nos rompemos la cabeza intentando prepararles algún platillo. Y es por eso que el chef Luis Carlos nos va a enseñar a preparar un platillo delicioso, muy nutritivo, pero sobre todo muy sencillo aquí en la cocina. Chef Luis Carlos, nos va a enseñar un... ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Feliz Pascua. Gracias, sí. Oye, nos traes un platillo que a mí me parece excelente para los niños, Sí, para exacto. prepararles. Ya ves que se la viven en vacaciones, pues metiéndose a la cocina y atracándola a la cena y no comiendo Sí. cosas saludables. Sí, la verdad es que sí. Y Como bien dices, es un muy buen platillo. Cuéntanos, para ¿qué los platillo niños. es? Vamos a hacer un guacamole, pero vamos Sí. a poner surimi, que luego es difícil que los niños como que coman pescado y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es una buena forma de irlos metiendo a los sabores del pescado. Sobre todo nutritivo. ¿Qué te parece si vamos a ver los ingredientes para Órale. preparar esta receta? Órale, perfecto. Vamos. Pues para preparar este delicioso guacamole con surimi, para que además sea para 4 personas, vamos a necesitar un aguacate. Un aguacate, 2 cucharadas de cilantro picado, También 2 cucharadas de jugo de limón, una cucharadita de ajonjolí tostado, 3 barras de surimi deshebradas ¿sí? Una baguette cortada en rebanadas. y también una cucharada de aceite de oliva. Van de nuevo los ingredientes. Se trata de una deliciosa receta que va a necesitar un aguacate, 2 cucharadas de cilantro picado, 2 cucharadas de jugo de limón, una cucharadita de ajonjolí tostado, 3 barras de surimi deshebrados, una baguette cortada en rebanadas y también una cucharada de aceite de oliva. Chef, pues Exacto. excelente, te digo, para los niños hay, me parece, pocos niños a los cuales no les gustaría esta receta, ¿no es así? Sí, yo creo que sí. Debería ser que a todos les guste, ¿no? Pero bueno, hay niños que no les gusta el aguacate, no sé, Claro. eso para mí es una delicia, ¿no? Claro, no hay que Oye, generalizar, pero sí, generalmente ¿no? es una receta pues muy atractiva Muy fácil, para sí, los niños y y muy también rica. para los grandes. Sí, también, ¿no? Para Sí. los grandes también. Oye, ¿me ayudarías a ir aquí sacando el aguacate? Por supuesto, ¿Cómo ves? chef, Si es con un y lo tenedor, ponemos para aquí irlo apachurrando. en este recipiente, ¿verdad? Así es. Muy bien, chef, Voy a recorrer un poquito para allá. gracias. Aquí lo Poder ponemos, usar aquí la tablita. la tablita. Entonces un aguacate, chef. Oye, Un ¿sabes aguacate, qué? Yo a sí. veces voy al mercado, voy al supermercado y me cuesta trabajo encontrar un aguacate que a la hora de abrirlo esté al día. Sí. Y tú como chef seguro nos vas a dar un muy buen tip Fíjate que para sí. poder lograr. Hay uno. ¿Sí? Te voy a pasar de una vez el tenedor para que seguirte explotando aquí. De hecho, por favor, Hay uno chef. muy bueno que Sí. es, si ustedes quitan bueno, ahorita ya no se va a ver, pero Sí. si ustedes le arrancan como justo donde se agarra el aguacate, ¿no? Sí, el De donde tallito. sale como el tallo, Sí. ¿sí? Si ustedes lo arrancan y está verdecito, Sí. verde y amarillo, Ajá, está bueno el aguacate, muy bien. ¿sí? Ah, pues Y bueno, que no esté aguado, ¿no? Cuando Eso. empieza a estar aguado también, eso ya es evidencia de que ya está pasándose, ¿no? de que ya no vas, ya está oxidado. Sí, ya no va a estar, está bueno, seguro cuando lo abran Sí. van a estar varias partes. ¿Me ayudas a echarle limoncillo? Por supuesto, chef. Echarle un limón. El limón va a ayudar que no se Que no se oxide tan rápido. oxide tan rápido. Eso. Sí. Es que a veces se pone negro Ajá. y esto, pues, hay un detrimento en el sabor en el aguacate un poquito negro. mucho, sí. Cambia muchísimo el sabor. Sí. De que esté bien verdecito a que esté negro, Sí. cambia mucho el sabor, ya no está tan bueno. De hecho, ya hasta la mayoría como que lo queremos ya más tirar que nada, ¿no? Claro, y con esto evitamos o por lo menos aletargamos el proceso de exacto. oxidación. Sí, hacemos que tarde muchísimo más Ya. en oxidarse, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, tenemos aquí el surimi, que lo que pueden hacer es... Sí. Pueden hacerlo de dos formas, rebanarlo así o rebanarlo en tiritas, Sí. como ustedes quieran. Digo, ahí sí ya realmente es... Es al gusto. La forma es al gusto. Sí. Si ustedes lo abren, el surimi van a ser como pequeñas Hebras. hebritas, bueno, como hojas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces esto, si ustedes lo abren por completo, Sí. entonces es cuando pueden hacerlo ya tiritas, ¿no? Muy bien. Esto lo abren así. Muy bien. Requiere un poquito más de Sí, paciencia. un poquito, exacto, bastantito más de paciencia. Si hay Y sí les va prisa, a quedar como fileteado, como ustedes quieran, ¿no? muy bien, Les chef. quedan estas como tiritas. Pues ya nos está Sí, quedando las esta receta, ¿eh? Sí, es muy fácil, ¿no? Muy bien. Ahí está, Ahí las tenemos. ¿no? Los pedacitos Entonces, de sí, surimi. esto se lo podemos poner encima para que le dé vista, esto lo podemos revolver, Sí.
como a ustedes más les guste. Que es proteína el surimi, Sí, finalmente. Es sí, harina sí, de sí. pescado hecha barra, ¿verdad? Exactamente, Eso. exactamente. Si no, no se va a ir con la finta de que sí es pescado, pero bueno, pues es como dices, una harina Sí. que queda bueno porque tiene buen sabor, ¿no? Muy Es bien. un poquito diferente. Y para los niños que se lo coman seguro, si lo mezclan así, pues les va a quedar, sin problema, les va a quedar bueno. El cilantro, pues que para un guacamole No puede faltar. no puede faltar. El No cilantro. puede faltar. Ayúdame a darle unas vueltecitas. Por supuesto, chef. Ok. Y es que con esto, como te decía, evitamos, ¿no? Que asalten la cena y coman galletas y Sí, pan. papas, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas que Sí. no son luego nada sanas. Así es. Y pues bueno, lo que vamos a hacer ya ahora nada más es montarlo en unas tostadas. Le pueden poner ustedes en una baguette, ¿no? Si ustedes la baguette, el pan, el bolillo, lo que sea. Sí. Lo rebanan, le dan una tostadita y queda muy bien. Si no, estas tostadas que hay ahora que son de tortilla y son horneadas, Y son sanas estas. son muy sanas. Sí. Sí, son muy, muy sanas, tienen muy buen sabor Sí. y quedan muy, muy bien, ¿no? Buenísimo. Entonces, perfecto, gracias. Te voy a Aquí quitar está. esta cuchara. Por favor. Y lo que vamos a hacer es ponerle pues, una cucharada aquí a cada uno, Mira. ¿no? Está muy fácil, muy rápida, queda Sí. como de botanita, Sí. queda para comer, digo, Sí. se los da así a los niños con todo el pescado y todo. Nutritivo, llenador, Exacto. económico Económico. y sencillo. Sí. Sí, las barritas las encuentras también en el súper, se encuentran fácil, Sí. ¿no? O en el mercado seguro las Sí. encuentran. Y no son caras. Sin problema y no son caras, ¿no? ¿Cómo Qué lo ves? rico. ¿Sí te gusta el surimi? Me gusta muchísimo. Sí, sí es Me bueno, gusta ¿no? muchísimo. ¿Qué te parece, chef, si vemos de nuevo cuáles son los ingredientes de esta receta antes Órale. de probarla? Órale, De hecho. perfecto. Vas. Mira, vamos a necesitar para este guacamole con surimi un aguacate, 2 cucharadas de cilantro picado, 2 cucharadas de jugo de limón. También vamos a necesitar una cucharadita de ajonjolí tostado, 3 barras de surimi deshebrado, una baguette cortada en rebanadas y finalmente una cucharada de aceite de oliva. Chef, Así es. siempre, ¿Cómo además, ves? un platillo bonito, el que tú estás haciendo, lo voy a probar. Órale, vamos a poner ajonjolí. Eso se Sí, nos conseguí el ajonjolí negro, también le da mucho color, mucha vista, sabe rico. hecho. Muchas gracias. A Órale. ver. A ver qué tal nos quedó. Mm. Buena. Sí, queda muy rica, Muy muy, rico. fácil, ¿no? Rápida. Muy sencillo, chef. Y es que Ajonjolí. de veras que el amor entra por los ojos y también Sí. después por el estómago. Los ¿Y colores sabes- es importante. ¿Sabes qué, chef? Yo te invito a que terminando este programa nos acompañes en un programa que trata precisamente de comida. Ok, buenísimo. China Capital, ahí las mayoras, las cocineras, pues nos llevan por un paseo a través de la Ciudad de México y de su gastronomía. ¿Y sabes de qué se va a tratar el programa el día de hoy? Ni idea, Pues dímelo. te dejo aquí porque nos van a dar un pequeño adelanto de este delicioso Órale, recorrido. buenísimo. Muy bien.